Yo no podía moverme muy duro porque volcaba todo, echaba al agua a mi profesor, las muestras y bueno, nada, tocó aguantar ahí un poquito. Hola Susi, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Ciencia Café para su merced. Cuéntanos ahorita dónde estás. Pareciera que estás en un laboratorio, pero no estás aquí, ¿sí o no? Muchas gracias, su merced. Sí, estoy en el laboratorio de paleoecología del Museo de Historia Natural de Utah. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante actual, un tema que nos importa a todos en todo el mundo, y faltaba más aquí en Colombia también. Y vamos a hablar de cambios climáticos a corto plazo y también del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, porque es un tema que está todo el tiempo en furor. Uno está hablando, se escucha en medios, pero hay mucha desinformación. Uno no sabe bien eso que es el niño y la niña, y que viene el niño, que viene la niña, y al fin no viene, y bueno. Entonces, primero cuéntanos de qué se trata estos dos fenómenos, el niño y la niña, y por qué se llaman así, esos nombres tan chistosos. El nombre es chistoso, pero la particularidad es que es el único fenómeno climático atmosférico que tiene un nombre en español, el niño. Entonces, su nombre, digamos, técnico es el niño, oscilación del sur, y corresponde a unas anomalías que se presentan tanto en la atmósfera como en la superficie del Océano Pacífico tropical. Entonces, cuando hay unas, digamos, condiciones que no son las normales del Océano Pacífico, se declara el niño, ya sea en su fase cálida o en su fase fría, y eso corresponde al fenómeno del niño o al fenómeno de la niña. ¿Se puede predecir cuándo va a pasar o no? O sea, como uno dice, cada 2 años hay, o es como, no se sabe. Los científicos dicen que es cuasi periódico, o sea que debe ser cuasi difícil saber cuándo viene y cuándo se va, pero en definitiva hay varios modelos que ayudan a los científicos a prever en las condiciones cuando se están llegando a las temperaturas anómalas a la superficie del Océano Pacífico. Cuando hay niño aquí en Colombia, ¿qué pasa? Un fenómeno del niño lo que hace es calentar por encima del promedio histórico de la temperatura del Océano Pacífico y nosotros tenemos un montón de sistemas en la baja atmósfera que nos traen humedad desde el Océano Pacífico al interior del país. Muchos de esos sistemas, por ejemplo, el más importante es el Chorro del Chocó, que fue descubierto por el colombiano, el doctor Poveda. Y el Chorro del Chocó trae como un río en la atmósfera que trae humedad desde el Océano Pacífico hacia el interior de los Andes colombianos. Entonces, cuando hay un fenómeno de niño, de calentamiento en el Pacífico, esa humedad se disminuye. Por lo tanto, llega menos humedad al interior del país. ¿Y la niña? Durante la niña es lo opuesto, se refuerza ese río atmosférico, ese chorro del Chocó y lo que hace es traer mayor humedad al interior del país y por eso observamos en los Andes pues avenidas torrenciales, todo lo que tiene que ver con los excesos de lluvia, pérdida en los cultivos también, porque los excesos de lluvia también son malos para los cultivos. ¿Cómo tú investigas estos dos fenómenos estudiando el pasado reciente, de los últimos 1000 años de Colombia? La Laguna Mar de San Diego es uno de esos lagos excepcionales que nos puede brindar una riqueza de historias naturales y entre ellas la historia climática de los Andes colombianos o al menos de esa zona central del Magdalena Medio. ¿Cómo estudiamos el paleoclima a través de los lagos? A través de unas señales y esas señales vienen en los proxy, que son ya sea químicos orgánicos y entonces uno en el laboratorio mira esos proxies a través del sedimento y luego interpreta esos proxies como una señal ya sea de sequía o de exceso de precipitación. ¿Qué has encontrado estudiando esos proxies? Creo que lo más bonito que hemos encontrado en términos climáticos en el registro de la laguna es que no es solamente el fenómeno del niño en esas escalas, digamos, entre los años, entre cortos periodos anuales, que nos produce variabilidad climática en la zona andina, sino que hay también una influencia bastante fuerte del Océano Atlántico a través de un fenómeno natural también que se llama la oscilación del Atlántico. Esa oscilación del Atlántico tiene mucho que ver con esos otros chorros atmosféricos que vienen del Caribe y del Orinoco. Entonces, cuando hay una fase cálida en el Atlántico,
tropical y en el Pacífico tropical, los dos al tiempo, pues vemos los resultados que estamos observando hoy por hoy en esas sequías profundas que hacen que los ríos que contribuyen al Amazonas bajen su nivel, que hayan incrementos de los incendios forestales en los Andes, no solo colombianos, también en otras regiones en Bolivia, por ejemplo. La mayoría de los colombianos vivimos en ciudades que no están en el mar y a veces uno se siente desconectado del mar, pero tú estás diciendo que incluso el clima de Bogotá y Medellín tiene que ver con el mar. Claro que sí. Cualquier anomalía en la superficie de los océanos se refleja en la cantidad de humedad que se evapora de ellos. Y esa humedad es la que los chorros transporta dentro de los continentes, que luego en la interacción con las montañas, por ejemplo, o con otros fenómenos como la evapotranspiración de la cuenca amazónica, pues se vuelven lluvia. Entonces, es una interacción muy bonita entre la baja atmósfera, los océanos y la topografía ya regional de cada zona. El ciclo del agua. Sí, realmente es eso, el ciclo del agua. Pero entonces lo que encontramos en San Diego, que es muy chévere, es que hay dos modos que gobiernan esa zona andina, dos modos climáticos o modos de variabilidad climática principales. Estamos más o menos familiarizados con el fenómeno del Niño, ¿cierto? Y ese opera en escalas de años, pero hay uno que opera en escalas de decenas de años, o sea, cada 10, 20, 30, 35, 50 años, que tiene que ver con cambios en el océano Atlántico. Entonces, cuando esa oscilación del océano Atlántico está cálida y ocurre un fenómeno del Niño que hace que la temperatura de la superficie del océano Pacífico también esté cálido, entonces vemos estas grandes sequías como las que estamos viviendo hoy por hoy en toda Latinoamérica. Yo vi recientemente unas noticias que sacó, por ejemplo, Google sacó un modelo de inteligencia artificial que predice con mayor, no sé, velocidad o exactitud, no sé cuál de las dos, o de las dos, los patrones climáticos, De variabilidad de climática. variables climáticas. Pero entonces, yo no sé si esos algoritmos que usa Google están alimentados por la información que, por ejemplo, personas como tú obtienen. Porque tú dices que, por ejemplo, cada 30 años el Atlántico tiene efectos en el clima de Colombia. Pero yo me pregunto si un algoritmo es entrenado sin esa información, solamente con la información de los últimos 5 años, pues yo sospecho que se va a descachar, ¿no? ¿O qué opinas tú? Bueno, ahí hay un asunto muy interesante que son los análogos históricos y yo creo que esa es la contribución. Bueno, realmente la intersección entre lo que es la climatología histórica, para no llamarle paleoclima porque puede sonar más a un pasado muy distante, esto es más en lo histórico, los últimos 500, los últimos 1000 años. Entonces, ese puente entre los registros de las estaciones meteorológicas, que estoy segura que son los que pueden alimentar los modelos y esos modelos, esa inteligencia artificial para predicción, pues no se ha establecido ese vínculo con lo histórico. Y yo creo que ahí es donde está la contribución muy valiosa de quienes estudiamos esa interfaz entre lo que es histórico y lo que es moderno para darle, digamos, más robustez a todas las predicciones, incluso de cambio climático del futuro. Si tú solamente alimentas los modelos con estaciones climáticas del presente, pues te estás sesgando a información a corto plazo. Pero si tú quieres predecir el futuro basado en modelos presentes, pues te vas a descachar. Entonces, Claro que sí, y eso tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la vida diaria y que nos afecta a todos. Por ejemplo, entiendo que los ingenieros civiles calculan sus periodos de retorno, por ejemplo, de retorno de subidas torrenciales de los ríos para construir un puente, basados en los periodos de retorno cálculo de 500 años. Pero tú y yo sabemos que no hay en Colombia una sola estación en tierra que haya medido 500 años de precipitación. Entonces, son cálculos que seguramente están muy finamente hechos, pero de todos modos nos deja esa incertidumbre de que no es observacional. Entonces, creo que ahí es donde está la riqueza de lo que nos pueden contar las lagunas que son capaces de registrar los cambios en las variables ambientales.
Alerta, ingenieros, vea, comuníquense con su para que no se caigan, para que no se inunden sus puentes. Algo interesante también es lo que me estabas contando ahorita, es que tú estudias un rango de tiempo en donde habían humanos aquí en Colombia, o sea, miles de años, ¿cierto? Miles de años en la Laguna San Diego, estás explorando una máquina del tiempo que nos Claro. muestra de frente la historia de hace 1000 años de Colombia. ¿Qué se sabe de esa época? Es un poco complejo porque ustedes más o menos tienen idea de que Samaná y esa zona realmente ha estado apartada del resto del país y no solo San Diego, sino Samaná por la violencia de hace muchas décadas. Entonces no tenemos tantos estudios hacia la parte de las montañas de la cordillera central en ese flanco, pero lo que conocemos es un poco por las obras de infraestructura que se han llevado a cabo cercanas, por ejemplo el envase de Amaní. Tenemos unos registros muy bonitos de sociedades agroalfareras que ocupaban allí, que estaban viviendo allí, y también los cronistas, Fray Pedro de Aguado, por ejemplo, menciona, ellos le pusieron nombres a los grupos indígenas, ¿no? Entonces los amanaes, los amaníes, los pantágoras, y por ejemplo, Fray Pedro dice que cuando los españoles llegaron en su conquista, encontraron muchísima gente ocupando las zonas montañosas de Samaná, Pensilvania, Marquetalia, toda esa región. Se necesita mucho más estudio arqueológico. Nosotros hicimos una aproximación a la densidad poblacional durante los últimos 1000 años a través de un modelo que se nutre de las dataciones de carbono que se hacen en los pocos sitios arqueológicos que se han explorado. Pero necesitamos que más gente y más recursos sean encaminados al estudio de esas zonas que tienen muchos rastros de ocupación humana y pues no se ha podido llevar a cabo. Ya para terminar, la última pregunta. Todo el mundo habla de cambio climático y qué va a pasar en Colombia. ¿Será que se intensificarán las lluvias? ¿Se intensificarán las sequías? ¿Tú crees que esa información que estás obteniendo tú y tus colegas en esta laguna San Diego puede ser usada para mejorar o ponerle un poquito de grano fino a esos modelos que predicen qué va a pasar en el futuro en Colombia? Claro que sí, justamente esa es la temática que me atiende durante este postdoc, porque necesitamos conocer un poco mejor con otros proxies de dónde proviene la humedad, es para poderle poner como más robustez a lo que estamos infiriendo de los cambios o la variabilidad climática durante estos 1000 años. Hablando un poco de cambio climático futuro, bueno, todos conocemos que hay muchas incertidumbres asociadas a los modelos. Sin embargo, creo que el IDEAM ha hecho una buena tarea de informar a algunas de las entidades o las entidades territoriales del Sistema Nacional Ambiental con algunas proyecciones. De todos modos, hay críticas acerca de esas proyecciones y es un mundo de mucho debate científico. Estaría muy interesante que haya una mejor comunicación entre las entidades del SINA y los científicos colombianos que estudian el cambio climático a futuro para que se sintonicen a trabajar en ello. De todos modos, el clima histórico y los estudios de paleoclima, como por ejemplo estudiar el sedimento lacustre de las lagunas, pues todavía está ahí como en fila esperando la oportunidad de poder alimentar un poco esa interfase que te digo como histórica entre lo instrumental, lo no instrumental y darle paso a las predicciones futuras. Bueno, y para responder concretamente lo que me preguntaste, creo que es importante mencionar que hay unos nuevas predicciones que dicen que la zona de convergencia intertropical, que es esa bandita de nubes que nos trae y nos lleva lluvias durante 2 épocas del año en la mayoría de los Andes colombianos, va a expandirse en el futuro cercano en escenarios de cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que esas lluvias extremas es muy posible lo que tengamos, muy posiblemente lo que tengamos que atender. Más sequías durante los niños y exacerbadas por esos cambios en la zona, o más bien, esos cambios en la zona de convergencia intertropical exacerbadas por el fenómeno del niño más intensificado.
De todos modos, creo que ahí, retomando un poco lo que estábamos conversando sobre las sociedades prehispánicas, hay unos ejemplos muy lindos de cómo las culturas que habitaron el Bajo Magdalena, allá en la desembocadura donde se junta el Magdalena y el Cauca, habitaron eso por milenios y tuvieron unos sistemas agrícolas productivos y maravillosos, y creo que ese es ahora un nuevo proyecto que va a llegar a estudiar cómo fue la adaptación de esas sociedades a esa variabilidad misma de los cauces de los ríos. Entonces hay mucho que aprender del pasado, incluso estrategias de adaptación como las que acaba de mencionar de los camellones. Sí, yo creo que es por ahí. Yo creo que ya no vamos a parar el cambio climático, pero la adaptación creo que es la salida. Anécdota científica. Que estaba tratando de recoger un núcleo de sedimentos del fondo de uno de los lagos nuevos que estamos trabajando allá en Colombia, pues como usamos un instrumento al que le ponemos hielo seco, entonces mi profesor martilló el hielo seco para poderlo poner dentro del instrumento, y ese hielo seco voló a todo lado. Estamos en una canoa muy estrechita, el hielo seco entró en contacto con mi piel y me estaba quemando un poquito las piernas, y yo no podía moverme muy duro porque volcaba todo, echaba al agua a mi profesor, las muestras, y bueno, tocó aguantar ahí un poquito. Bastante García Marquiano, te quemaste con hielo. Macondiano total. Bueno, Susana, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.